Buenas, buenas. Hemos vuelto, Davis. Hemos vuelto. Mira, yo me cambié los lentes. Me Pero encanta. ¿sabes por qué me lo cambié? Porque no puedo creer que este tipo, boludo, ¿cómo hace, boludo? Me da bronca a veces. Ahora, ¿Cómo hace? primero lo vamos a presentar. Vinimos con Nelson Iván Simonelli, Wizard. Es un artista, aventurero y valiente bailarín, acróbata, docente y performer. Especializado en el breaking, hip hop, danza contemporánea fusión, teatro físico y vuelo con arnés, ha trabajado en compañías como el Combinado Argentino de Danza y en producciones de Disney Junior, Live May y Same Organization. Es docente de danzas clásicas e integrante de Fuera del Límite Clan, una crew amiga, debo decir, una destacada agrupación de la cultura hip hop. A través de su arte ha recorrido el mundo, llevando su pasión por la danza y el movimiento a escenarios internacionales. En 2001 y 2022 enfrentó el desafío de un doble reemplazo de cadera, lo que lo llevó a un proceso de resiliencia para volver a bailar. Su arte explora la fusión entre el malambo y el hip hop, así como la conexión entre movimiento y narrativa escénica. Desarrolla obras como El último bailarín, un biodrama que integra danza y superación, y actualmente trabaja en workshops y performance con enfoque terapéutico y ritual. Además, se encuentra cursando la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de Almirante Brown, UNAB, integrando su experiencia artística con el ámbito de la salud y el bienestar emocional. Un aplauso para B-Boy Wizard. ¡Vamos! ¡Alto CV, amigo! Boludo. 5 momentos respect. Grande. Arrancamos con la entrevista. ¿Cómo haces para estar tan joven, Wizard? Contanos. O sea, nos preguntamos eso en serio, ¿eh? De verdad, ¿Cómo decimos? ¿Cómo hace para ¿Cómo hace, boludo? ¿Cuál es el hace? joven? ¿Cuál Una es persona mayor la y guiada. fórmula? Siempre estar en movimiento, cultivar mucho también lo que tiene que ver también con la mente, hay mucho de lo psicológico, hay que pensar que también no solo somos cuerpos, sino que somos un poco de todo. Y es cuidar todas esas partes. Increíble. ¿Cómo estás? Bien, Nelson Simonelli. bien. Ahora entero, hubo muchos procesos medio últimamente, bastante medio derrumbado, pero en este momento bien, por suerte re bien. Mucho trabajo, mucho laburo, así como laburamos en el breaking, entrenando horas y horas para poder sacar un movimiento, a veces para poder estar en un buen estado emocional, sobre todo en los tiempos que nos están tocando ahora, hay que tener mucho laburo, mucho coraje y mucha resiliencia para poder acompañarse y para poder acompañar a todos, porque estamos viviendo un presente bastante particular. Es verdad, ¿eh? Che, igual hablar de la valentía de lo que es trabajar del arte, boludo, ¿no? Sí, yo creo que el arte es un salto de fe. Es un poco creer en eso realmente y tener algo para decir. Creo que cuando uno confía en eso que tenés y vas con eso con todo, vas a encontrar la forma, vas a encontrar los amigos que siempre están en eso, mucha locura y confiar en eso. Yo cuando empecé a bailar hubo como muchos cambios, agradecido de haber empezado en una época en donde lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer. ¿Por qué te digo esto? Porque antes ponerle el breaking era solo power move, y solo power move, solo giros. Después empezó como a haber un cambio desde la aparición de las personalidades, el freestyle, cuando empezaron a aparecer las freestyle session. Wow. Y eso fue un cambio tremendo para una generación, que empezamos a conseguir el breaking de una manera más libre, con más libertad, con más impronta. Cada uno podría tener su personalidad y ahí fue donde empecé como también a confiar en eso. Confiar en la idea de crearte tu personaje, tu character, confiar en eso, tener una manera de vestirte, una manera de pensar, un universo tiene que tener tu vida. Y si vos confías en eso y lo haces palpable, en algún momento vas a encontrar. Está buenísimo poder tener una narrativa coherente con nuestra vida. Y creo que el breaking tiene mucho de eso. Y si uno tiene bien claro lo que le gusta, se rodea de gente piola, los amigos son muy clave, hemos tenido muchas aventuras con Cuquito, con Fuera de Límite, ideas locas como el FDL Machine, tan simple como una caja en la cabeza y hacer un robot en un acorio, y confiar en esas cosas locas y a partir de eso también empezar a crear y confiar y pensar que cada vez que uno sale está también tirando un mensaje, algo piola, aunque sea una cosa bizarra, loca, abstracta, lo que sea, eso recontra va. Y eso es lo que va a hacer que también
pueda uno vivir con convicción y con felicidad en lo que hace. Sobre todo eso. Es algo interesante vos, Wizard, porque si uno recorre tu perfil de Instagram o lo que se ve en internet de vos, no solamente tenés movimiento, sino que además tenés una narrativa verbal. O sea, vos componés textos, escribís y todo. Y para meternos un poquito, queríamos ir a un aspecto que nos parece interesante y nos parecía introductorio a todo lo demás. Que tiene que ver con la salud. ¿Vos tenés recorrido ya bailando cuántos años? Y yo empecé en el 98 hasta el día de hoy, creo que son... 27 años. Sí, 27 años. 27 años, es un Wow. montón, casi 2/3 de mi vida. Sí. Muy zarpado. Wizard, y cuando tenemos que hablar de salud, vos recién tirabas un par de elementos, pero cuando tenemos que hablar de salud en la danza, o la salud en general, donde vos quieras, ¿cómo la pensás la salud? ¿Qué es la salud para vos? Hoy, por toda la experiencia que me tocó atravesar, engloba un montón de cosas y una manera integral de poder abordarnos como seres humanos. Yo cuando empecé a bailar, empecé porque en mi casa, justo en ese momento, a mi viejo le agarró un brote. Tuvo 3 episodios de psicosis. Venía de una familia en donde teníamos muchos temas familiares y en donde desde lo psicológico y en un montón de cuestiones de violencia y de que se necesitaba trabajar, el breaking fue una herramienta que me ayudó a canalizar. Pero previo a eso, como yo era una persona que carecía de habilidades, lo único que hacía era escribir, entonces escribía lo que me pasaba. Y todo el tiempo siempre escribía. Cuando empecé con la cultura hip hop, en un momento empecé a escribir letras, pero no me sentía tan hallado desde lo que es el rap y el freestyle, pero sí siempre desde escribir. Y eso me sirvió porque la escritura tiene algo que es un enfoque terapéutico para poder sacar lo que a uno le pasa adentro. Yo creo que también el breaking tiene algo en donde nosotros ejercitamos todo el tiempo una especie de psicodrama. Las competencias en sí funcionan en donde uno entra en ese trance porque es una especie de psicodrama en donde uno está peleando contra sus propios demonios también. Y cuando uno ve que el otro está pudiendo enfrentar sus otros demonios con coraje, con convicción, con personalidad, con cosas burlonas, con lo picaresco, con esto de también un poco tomarse algunas cosas no tan en serio también, que tiene un poco el breaking entre lo de los superhéroes a lo caricaturesco y a lo humorístico, que también nos da como ese aspecto escénico que tiene como un montón de matices y emociones. Sobre todo eso, poder abordar diferentes emociones, no quedarse en una... habitar una sola emoción cuando bailamos. Y eso fue algo que también me fue cambiando mucho, porque antes era como un b-boy demasiado sacado, de querer sacar todo el tiempo, poner el cuerpo, romperte contra el cuerpo. Yo me acuerdo una que Coco? siempre hacías, no la voy a hacer en público, pero había una que era clásica de Wizard, que era la del... Y Y todas las coreos, todas las terminaciones así, loco. habían otras Loco, también en Rosario Breaker, Ese. también. Qué bárbaro. Sí, ¿Quién- striptease. pará, Cancelado, sí. pero pará. Entonces otro, ¿quién no pasó por los berretines y después los revirtió? No, pero está bien, es un momento de aprendizaje. Hay mucho berretín, mucho aprendizaje y el cuerpo se va rompiendo y ahí también hubo como otro aprendizaje en donde hubo que aprender a cuidar el cuerpo a medida que iba cambiando y evolucionando el breaking. Las dificultades que íbamos viendo a medida que iban apareciendo, íbamos necesitando diferentes exigencias. En principio era cuando empezó el freestyle, empezar a exigir el brazo y el hombro para lo que era un plegado, para lo que era una Ercher, para poder entender cómo flotarla, y después empezar a triquearla. Eso podía hacerte pelota del hombro, la cadera, tendinitis de hombro, lumbalgia. Mucho poner el cuerpo para un montón de tricks que con la repetición y con el entrenar en lugares que por lo general siempre uno cuando baila en lo más rústico y lo más áspero que pueda haber, que está buenísimo. Pero eso perdurar en el tiempo tiene sus consecuencias. Por eso también después a mí en un momento yo nací con un problema de nacimiento que se llama displasia de cadera congénita, que es cuando la cabeza del fémur no termina de recubrir todo lo que es la cabeza femoral. En un momento entrenando hice una patada tipo un gainer, se me pinzó parte de lo que era el cartílago. Ese cartílago lo que tiene a diferencia en tejido, que el músculo se recupera, el cartílago no, porque no tiene un
una circulación sanguínea de la misma manera que tiene el tejido blando. Eso produjo una artrosis precoz y justo cuando arrancó la pandemia del 2021 al 2022 no pude caminar más. Tuve que usar muletas porque me agarró primero en la izquierda, después en la derecha. El 2021 en noviembre me operé la izquierda y después en febrero del 2022 la derecha, y al tiempo que yo fui transitando todo ese proceso de primero pensar de que ya no iba a bailar más, porque prácticamente creía que ya no iba a bailar. En realidad yo en ese momento cuando decidí operarme fue por una cuestión de calidad de vida, de no sufrir más dolor. En ese proceso yo seguí escribiendo y tratando de plasmar todo lo que me estaba pasando, porque psicológicamente uno también se va destruyendo, te agarra una depresión, te agarra angustia, un montón de cosas. Lo psicológico me parece que está bastante subestimado en el breaking. Hay una exigencia que uno pone en el cuerpo que a veces no se da cuenta, comparándose con otros estándares de cuerpo, con otros fenotipos, que eso también era como una cosa que cuando veía muchos de la freestyle session, ves diferentes cuerpos y ves diferentes habilidades para cada tipo de cuerpos. Por eso estaba buenísimo antes cuando veías las compes y caías, no sé, a un Don Bosco y te caían los estúpidos Punky y cada uno tenía su habilidad. Uno puede tener la pierna atrás de la cabeza, el otro podía tener el Buda sin manos rapidísimo. Lo sigo haciendo. Sí. Natural. Que eso era lo genial de que cada zona tenía como sus habilidades y su impronta y su... A mí me gusta decirle como su narrativa dentro de lo que es tu cultura, creer en algo, creerte como una especie de, como los Goonies, pero del breaking. Podemos decir que hay breaking para todos los cuerpos. Para todos los cuerpos y para todas las maneras de, todas las cosmovisiones me parece también. Es lindo cuando el breaking tiene una cosmovisión propia y la empieza a manifestar. Ahí va. En algún lugar leí que la enfermedad esa te quitó mucho, pero también te dio la posibilidad de reinventarte. ¿Cómo te reinventaste? En primer lugar, capitalicé lo que me estaba sucediendo en ese momento. Empecé a tener un registro primero fílmico de todo lo que fue el proceso de deterioro durante la enfermedad, durante la pandemia. Y eso lo procesé en obra, y de la obra hubo algo interesante que cuando empecé a indagar lo relacioné mucho con la filosofía wabi-sabi japonesa, basada en la filosofía del kintsugi, que es el arte japonés milenario que repara las piezas de cerámica rotas pegándolas con pegamento dorado, simulando que es oro, resignificando las heridas. Entonces, en el primer momento fue volver a confiar en este nuevo cuerpo cyborg, que yo le digo de manera graciosa. Soy como una especie de X-Men medio invertido, como si fuese como una especie de Wolverine, pero mezclado con Shakira, porque más que las caderas, más que las garras, son las caderas de acero. Pero bueno, en eso también como creerlo desde... Ahí estamos viendo imágenes. Entonces tiene que ver con esto, con resignificar nuestras heridas, nuestro pasado, nuestro trauma, eso que lo podemos creer como una debilidad, también tomarlo como algo ganado, como algo que nosotros ganamos para nosotros mismos, con la esencia misma de la resiliencia. Gané mucho en confiar, me ayudó mucho el proceso de obra a confiar en eso y poder traducirlo, poder darle una vuelta de rosca y sublimar todo ese proceso traumático que estaba pasando, que era desde lo físico, lo psicológico y un duelo del cuerpo, porque yo en ese momento también implicaba un duelo en... ya el último, cuando me sucede eso fue casi como yo te diría en un prime, a partir del 2018. Yo el 2018 fue como el máximo nivel a nivel físico que tenía, podía tirar mortales en el suelo, podía tirar cosas de flexibilidad, Buda sin manos, muchas cosas que hoy ya no las puedo hacer porque tiene una limitación la cadera. No le puedo dar impacto y en algunas cosas de flexibilidad, al cortarte parte del músculo del glúteo, lo que tiene que ver con toda elongación de glúteos, Buda sin manos no hay chance. Entonces tiene que ver con dejar morir un cuerpo y una parte de uno, que uno
viene laburando en su historia, y ahí es donde también vienen las lesiones, cuando nosotros tenemos que no solo duelar una articulación, sino duelar un montón de movimientos que a lo mejor nos daban una cierta felicidad, o nos contaron, o significaban algo para con uno. Creo que también hay que darle mucho valor a lo propio. Esa construcción que hacemos para hacer lo que somos hoy en día es un laburo que solo nosotros lo vamos a reconocer y valorar. Y eso es lo que está buenísimo del kintsugi, que lo dorado es significativo, uno lo ve dorado, uno le da ese valor a la grieta. Después, con nuestra resiliencia lo podemos como reivindicar, pero es como por ese lado. Muy bueno. Hace poco estuvo Cujo, ¿viste? Sí. Él es de una tribu Ilavitis, ¿no? Sí. ¿Eso te evoca algo? ¿Esa crew, digamos, en relación a tu experiencia y todo? Sí. Yo también, ¿no? Si querés contar un poco de paso a la audiencia. Me parece muy interesante la propuesta que tienen ellos, esta manera también de integrar un poco las concepciones de los cuerpos, de pensar otras cosas, de pensar también de que el breaking es como algo muy, muy amplio. Y Cujo también ha sido un b-boy muy creativo, porque teniendo como las imágenes de él con sus videos viejos de VHS de Flying Water Buffalo y de las compes con tipo la Freestyle Session 4, en donde tenía sus apariciones épicas con Sound Control, y sin saber en ese momento que él era sordo, porque también eso era otra cosa. Después, con el tiempo, con esto de la internet y un montón de cosas, entender de qué él bailaba teniendo problemas de hipoacusia, decís qué loco el chabón, cómo se mueve con la cantidad de repertorio que tiene, la creatividad, y sin embargo tiene esa dificultad, y cómo a través de la dificultad logran tener muchas más capacidades que decís, es impensable que puedan encontrarle muchos más universos a lo que uno creería que es una puerta cerrada. Increíble, ¿no? Las limitaciones que a veces uno se pone, y bueno, aparece gente así que te da un cachetazo, si querés, porque marca la diferencia. Sí. Nombraste una obra, ¿no? Recién, El último bailarín. Sí, El último bailarín. ¿Querés contarnos un poco sobre esa obra? Sí, El último bailarín es una obra que la fui armando apenas terminé mi proceso de operaciones. Yo había armado un proyecto, quedó seleccionado para Situar Danza en el 2022. Se presentó en el Festival Danza Tecnópolis a través de Ministerio de Cultura y Tecnópolis, y con un equipo que me acompañó: Bárbara Alonso, Iván Aidar, Eugenia Roses, Juan Pablo Gómez en la dramaturgia, un equipo muy bueno que me estuvo conteniendo. Dentro de lo que trabajamos, un biodrama en donde tomaba parte de todo esto que me sucedió de las operaciones de cadera, mezclado con la muerte de mi viejo durante la etapa de la pandemia, y la disolución del Combinado Argentino de Danza, que era un grupo con el que pertenecíamos con Coquito, en donde llevábamos una idea del arte como una herramienta de transformación e inclusión social a todas partes de la Argentina, y hemos viajado mucho por otros países representando y mostrando también una identidad escénica argentina popular, en donde mezclábamos el breaking con el hip hop, con el malambo, con la cumbia. Entonces ese grupo también, cuando se disolvió, fue como una herida bastante grande y un hueco que decidí también como en la obra hacerle un homenaje a ese grupo que ya no existe más, mezclado con la narrativa y un poco la ficción del Último Samurái con Tom Cruise y dándole una vuelta un poco más como entre lo ficcional, lo gracioso, y esto de la filosofía del kintsugi, de reivindicar las cicatrices, y de 3 preguntas en donde cómo hacer para vivir en un mundo en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. ¿Qué heridas nos acompañan en este viaje? Y puede la tecnología hacerse una con el cuerpo. Todo eso tenía que ver con la obra, y todo el tiempo la voy cambiando, porque como nació en Situar Danza, y lo que tenía que ver era que la composición tenía que ver con una
composición situada. En ese momento yo cuando la hice fue situada en Tecnópolis y hubo muchas de las referencias que tenían que ver con la narrativa y la dramaturgia que tenían que ver con ese espacio y lo creé en ese espacio y después en base a los lugares que voy habitando la voy cambiando y le voy adaptando el guión todo el tiempo para poder mantenerla viva. Considero que es una obra viviente y ahora la sigo haciendo cambiándole cosas y agregándole más porque también el desafío en ese momento tenía que ver con el cuerpo. Cuando yo empecé a hacer la obra, a empezar a laburar, fue más o menos para principios de marzo y yo me había operado el 15 de febrero, la última cadera. Hacía 10 días que había dejado de usar las muletas y ya estaba yendo a laburar a Tecnópolis en un proceso creativo en donde no sabía si iba a poder volver a bailar, gracias a que estaba caminando. Y todo el tiempo me iba un poco con la idea esta graciosa en donde se me venía la imagen del capítulo de Los Simpsons en donde Homero atropella al superintendente de la universidad y le dicen esta va a ser su nueva cadera y le muestran una Me prótesis. muestran la prótesis. Y ahí aparecía Wizard. Trátela con cuidado. Qué flash lo que contás y el desenlace de las cosas, porque vi la entrevista que diste a TN, una muy buena entrevista, la recomiendo, donde además mostrás, no vi la obra yo, pero vi que performateás ahí y haces toda una ejecución y bueno, teatro físico, ¿no? Sí, hubo todo un desafío ahí que O sea estuvo que- buenísimo porque con Juan Pablo Gómez laburamos con muchos de los textos. Yo siempre al escribir lo que me pasa y esto de volcar en la escritura lo emocional sirvió para el proceso de obra porque él agarró los textos, me los acomodó, le empezamos a poner forma y el desafío fue ponerle voz y habitarlo con el cuerpo, pero que no sea solo un cuerpo, sino que ese cuerpo cuente una historia. Y la historia también tiene que ver con mostrar la vulnerabilidad. Y hoy en día también creo que mostrar la vulnerabilidad y la humanidad es un poco lo que está faltando. Aparte también del respeto y un montón de cosas que necesitamos seguir defendiendo y reivindicando para tener una sociedad más justa. Che, Ay. boludo, pará, pum, parate. Sí, obvio. ¿Cómo haces para estar tan joven? No, mentira. Che, boludo, una banda de info, loco, que recién se conecta. Es algo que esa es una información que realmente No, igual No, una cosa Sí. re importante que quiero decir, me acuerdo cuando estábamos con Ben 10, con Wizard, Uy, en la gira qué del lindo. 2009 al 2011, hicimos una gira por toda Asia. Wow. Y bueno, me tocaba viajar con Wizard y compartir ahí, habitación. Y él se levantaba todos los días a las 7:30 de la mañana y se iba al gym del hotel y se ponía a entrenar física. No paraba. Y después terminaba de desayunar tipo 8 cuando nos levantábamos todos, se volvía a hacer otra física. Digo yo, ¿qué onda este chabón? Es un Dragon Ball Z, digo. Como que ya tenía como Tremendo. Con como- razón. re como ya de estilo de vida, como hacer prepa física, Claro, como claro. cuidar su cuerpo, todo. Y ahí como que fue la primera vez que vi a alguien como un bailarín que haga eso. Como que yo era nada más ir a bailar, entrenar y mover el cuerpo. Nunca me imaginé como hacer flexiones, Claro. como, no sé, colgarme de algo. Como que eso me encantó de él y digo, wow, lo voy a empezar a hacer. Y bueno, creo que también debe ser alguna de sus recetas para mantenerse así, me parece. Porque lo debe seguir haciendo. Bueno, de ahí aprendiste, porque Sí, tus obviamente. entrenamientos Sí, guiados, compañero mío, tus obvio, entrenamientos obvio. guiados son No, pero muy era buenos. un sacado porque hace de cuenta estábamos en la habitación y se ponía ahí a hacer tipo dominada y estaba. Era como. Es como tu amigo el que está siempre Un Dragon estudiando, Ball Z ¿viste? era. Tu amigo que siempre está preparando un Sí. final. Ahora vos te acordás, ¿no? Sí, me acuerdo. Hay algo de la prepa física que eso es fundamental también, clave. Bueno, muchos de los pibes también en zona sur, yo me acuerdo que tenían esa cultura, el Chávez, todo lo que tiene que ver con la elongación. También era mucho eso. Uno cuando iba a recorrer las diferentes zonas, los diferentes lugares en donde se entrena, también era para ir y contagiarse un poco de la técnica y de empezar como a ver más allá de lo que es el breaking y el movimiento. Tiene que ver con este enfoque de pensarnos de, bueno, ¿cómo lo entreno el cuerpo? Y primero necesito como entrenar los movimientos que generan las palancas y eso, bueno, flexión de brazos, abdominales, salto en extensión, todo lo que tenga que ver con la resistencia aeróbica. Hay mucho de la cultura de Berazategui que ha tenido muy buena data también de entrenamiento
de lo que tiene que ver con la prepa, porque también Sí. viene con mucha cultura de haber estado con gente que laburaba con el circo, como el mono, que tenían como mucha data que en Pará, ese pará, momento está el era mono buena. por ahí, Está el mono por ahí. Qué Ahora un loco. rato va a entrar y va a tirar fuego por la boca. Qué loco. Me acuerdo del mono. Pequeño. Está ahí, está ahí. Entonces también hubo muchos que tenían esa data. El Aucha también, aún par que eran medio como sacados y nerds de cierto tipo de exigencias físicas que había que tenerlas para poder estar como con altos niveles de trig y que te van como pidiendo mucho el cuerpo, porque hay algo que el breaking pide y que cada vez te pide más, Sí. el cuerpo pide más y te pide más y te pide más, y ahí es donde también es como, bueno, ¿qué tan afuera del límite estás en relación a eso? Claro, tal cual. Che, hago un parate. La gente que se conecta a Cypher Libre, estamos con Wizard, el rey, el número 1, el que nunca envejece, el Highlander del breaking. Estamos hablando. Sí, pará. Igual hay una cosa también que tenemos que preguntarle, David. ¿Cuál? ¿Por qué Wizard? Para que sepa la gente. Ah, es verdad, es verdad. Eso Yo- es algo... Bien ahí, Coco. Boludo, es ¿O más, no? cuando arranqué a bailar, Bien ahí. allá por Porque el hay un 2000, canadiense mal. también, ¿no? Sí. Así que me parece... Pero acá está el verdadero. Claro, el dato de colores, cuando yo arranqué a bailar, me hablaban de Willow y Wizard, y para mí eran la misma persona. Te habrá pasado 1000 veces. Che, allá está Wizard bailando, y capaz que mira, el Cypher Pará, y estaba Willow, estaba Claro, Willord. FDL. Willord de zona oeste también. Mirá. Estaba Willard, es verdad. Y ahí estaba la confusión. Bueno, esperen, paréntesis. A todo esto, gente que se conecta a Cypher Libre, estamos con el Rey Wizard. Estamos hablando de un montón de cosas re importantes. ¿Tienen el Instagram ahí de Wizard para que lo pasemos y vean? De loco? paso, un saludo de FDL, Sí. su crew, lo está saludando. Qué grande Dice, los pibes de Wizard, FDL. gran persona, ejemplo de inspiración, grande ninja. Qué capo. Mira, ese es el Instagram. Tiene una banda de info. Léanlo. Y quiero llegar a lo más importante, que son esos posts que está subiendo. En Alcina. Eso es en Alcina, mira la casa. Alto Bueno, los style. pila ahí está Dani, el Cero, Anharmony. No, zarpado, boludo. Y tiene la cadera de metal, Mira cómo está, impecable. Che, y bueno, Qué y todo- estilo. mal, síganlo, Wizard, tiene mucha data, boludo. Y después haces Pa. unos posts que me reinteresan, boludo, que es la salud mental dentro del breaking, boludo. Es re importante lo que estás tocando ahí, me gusta, boludo. Sí, está bueno tener en cuenta eso porque, por eso digo también, algunos venimos de una época que todavía no terminó de morir y una época que no terminó de nacer, y hay algo que tiene que ver también mucho con las redes sociales y un poco lo que hablábamos también en el pasillo con los pibes, de que antes las competencias tenían mucho más como familiaridad, fraternidad, esto de ir, ranchar, picantear en los rondas, competirle a alguien. Era por esto. Era por la camiseta, por el honor, porque escuchabas de que no, porque en tal lado Chávez está tirándose vuelta de 90. Y siempre Sí. habían esas cosas que siempre le agregaban una vuelta más, pero siempre estaba esta picanteada de que uno quería ir a los eventos para ver a la gente y falta un poco eso, como el folclore, contacto, el folclore del breaking. El fútbol, le digo yo. El breaking tiene mucho fútbol y cuidar un poco ese fútbol porque tenemos varias formas de poder interpretar las pasiones y tiene mucho que regular esto de lo que hablo del psicodrama cuando nosotros bailamos. Mucho nos pasa de que cuando bailamos tenemos ese flash de perretín que nos dura un rato, porque la testosterona te dura un rato. Después cuando uno va creciendo, va madurando, va entendiendo la danza, va entendiendo su cuerpo y distintos procesos que nos van haciendo madurar, es en donde va cambiando nuestra mente también y en cómo tomamos el mundo de afuera para con el nuestro y para poder hacerlo un poquito mejor y también no dejarse caer de la bocha si las expectativas que tiene uno, no quedarse solo como en lo competitivo, en ir por un resultado, está buenísimo, pero hay mucho más dentro del breaking, hay mucho más dentro de la cultura hip hop y está bueno como ahí empezar a buscarle otras herramientas, otras narrativas, otras maneras de poder mostrar lo que uno hace sin tener que esperar un trofeo. Tal cual. Dijiste algo re clave, boludo, que es a veces el ganar no es todo, boludo, en las competencias. No sé, quizás hable un poco más de lo personal, de lo que fue crear un poco Estúpidos Punkies, que quizás la importancia no era ganar, sino mostrar lo que iba pasando dentro del universo de lo que íbamos haciendo. Y como que eso es un parte del todo, ¿viste? Es como, no importa si ganás, perdés o lo que fuera, lo importante es ir
y todo tu entrenamiento que lo tenés, porque uno entrena tanto tiempo para una competencia que tus tiradas, los rounds duran 1 minuto, no duran nada. O sea, tenés 1 minuto para explayar 1 año de entrenamiento. Y a veces uno se frustra, deja de bailar o se lesiona y deja de preocuparse por el cuerpo y abandona, boludo. Y eso creo que no está bueno. Eso. Y el mensaje que dejás, boludo, ahí en tus redes, que tenés explicás muy bien un montón de cosas y está bueno. Así que síganlo a mi amigo Wizard. Mucha que sabiduría, perro. Mal. Y hay un mensaje oculto también ahí que es el secreto de la juventud. No, en serio. Pará, en serio, esperamos un post sobre eso. Bro. Sí. Ya lo vamos a hacer. Yo creo que es un poco el... ¿Sos vegetariano? No, como ¿No? cualquier Sí, pero pará, verdura. ¿por qué Bueno, Wizard? viste que No lo dijiste al final. Wizard. Wizard, el de... Y ¿Por lagartito? ya saben ustedes por qué debe ser Wizard. Sí. Por el mago. Sí, por la magia. Exacto. El mago. Wizard, en un principio cuando yo escribía también dibujaba. Y dibujaba muchos dibujos de cómic. Y había una revista, que no me acuerdo si era Estados Unidos, Canadá, que se llamaba Wizard y era como un suplemento donde venía toda la data de las revistas afuera. Y dentro de lo que a mí me gustaba dibujar también había mucho El Señor de los Anillos, mucha literatura fantástica y me gustaba esto de, bueno, si voy a hacer algo que sea crear un personaje que crea magia, como una ilusión, como todo el tiempo estar sacando de la galera cosas. Y para mí Wizard tiene que ver más con un poco eso, con esa personalidad de poder todo el tiempo tener, que es algo que me gusta y lo busco todo el tiempo y que te hace sentir vivo, improvisar. Cuando uno entra a bailar, a batallar o lo que sea, realmente improvisar algo, realmente sacar algo nuevo, realmente desafiarte en cosas locas y que se te vuele la peluca y todo el tiempo tener esa matemática mental de, bueno, a ver qué podemos sacar hoy de la galera. Y sorprenderte, porque también en eso uno se sorprende. Mal. Sos un gran improvisador igual, boludo. Sí. Alto freestyler. Sí, un gran improvisador cuando arrancan... No voy a contar ahora. Hay ahora Ahora voy a soltar... Te voy a tirar un video, Geika, sorpresa para que Uy, lo tengo pongamos. miedo. Che, Wi, en esa época cuando empezaste a bailar, ¿cómo fue que comenzaste a bailar? ¿Qué fue lo primero que viste así de break? Lo primero que vi de break fue un verano del 98 en Costa del Este. Habían venido mis primos que viven en Ituzaingó y ellos ya bailaban breaking. Cuando los vi yo no entendía nada. Ya hacían free, footwork, top rock y yo al principio cuando vi eso no entendía nada. Dije, yo quiero hacer eso. Y me enseñaron 2 o 3 pasos y ya me puse a practicar solo, como golpeándome en mi casa. Y justo eso fue en el verano, entrené todo un año así medio como Solari, cada tanto iba para zona oeste a entrenar con mis primos, hasta que hubo un día que fui a la Meca, lo vi al fresco, me acuerdo. En ese momento tenía el pelo teñido de rubio, pelo largo, parecía Goku. Y después al poco tiempo lo vi en el Colegio Nacional, ahí en Adrogué, en un acto de 25 de mayo, en un momento que empezó a tocar una murga, entró a bailar un b-boy, en un top rock y un fútbol re pistero, re estiloso. Y agarré, fui, lo saludé y era Géminis, Mirá, que cursaba en el mismo lugar y ahí fue que empecé a aprender mucho más rápido. La verdad que Mati fue un gran mentor en ese momento, Géminis, muy estiloso y yo creo que eso también me ha impregnado mucho también su manera de bailar, como él también fue muy generoso con nosotros, muchos videos nos han llegado por él, por el fresco, y después fue ir pateando todas las zonas donde se entrenaba, zona sur, zona oeste, zona norte. Pero en un principio fue muy autodidacta y a los golpes, mirando VHS. Che, ¿cómo cambiaron, no, las cosas? Sí. Yo me acuerdo mucho del Teatro San Martín, ¿te acordás? El Teatro San Martín, que también antes se podía bailar a la noche, después lo cerraron con rejas. Sí. Después tuvimos nuestra reivindicación con el Combinado Argentino de Danza, con Coquito, copamos el hall, bailando la obra Tu Casa. Fue también una manera, un poco una batalla cultural. Yo creo que también gran parte del hip hop tiene que ver con esto, con la batalla cultural que tenemos para poder tener nuestra narrativa, nuestra manera de poder
transmitir nuestro mensaje de una manera que pueda llegar al otro sin tanta fantasmeada. Es verdad, boludo. Che, ahí mientras que te escucho hablar y me pongo medio nostálgico, boludo, de ciertas cosas que se van perdiendo, ¿no? Con el tiempo, de que la tecnología hoy llega tan rápido y por suerte, hay muchos lugares donde vos podés entrenar, sea con tatamis, con vinilo, poder hacer actividad física y demás, pero antes era re difícil. Esto de viajar a ciertos lugares, Sí. porque te enterabas que uno tenía un vinilo y te acordás que iba capaz un domingo a la casa de alguien, eran 40 personas bailando en un patio en el medio del pasto, intentando rogar de que el CD no salte para poder seguir escuchando el mismo CD una y otra y otra y otra. Y eran entrenamientos largos. Yo recuerdo entrenamientos de 4 o 5 horas, de arrancar a las 3 de la tarde y terminar a las 10 de la noche. Sí. Pero a bailar incansablemente. Esas cosas a veces, viste, hoy voy a entrenar 3 horas, hoy entreno 2, hoy entreno físico y mañana descanso. No, o sea, qué sé yo, viste, es como, hay cosas que se van perdiendo por la antes comodidad. era otra manera, ¿no? Era diferente. Claro. Tenía otra frescura. Lo que pasa que para mí lo que Era tenía, nuevo igual, sí. tenía el breaking antes un poco, mucho de la cultura de que tenía un poco esto de como cada crew, cada zona tenía su rock and roll, su folclore, su cumbia, su personalidad. Entonces cada uno representaba su barrio, cada uno tenía su berretín o su personalidad y estaba buenísimo poder ir y compartir eso con los otros. Y eso estaba buenísimo porque decía, no, me voy a ir a entrenar al Zona Oeste, a González Catano, me voy a Verazategui con los Super o con los Estúpidos Punky, o te ibas hasta Escobar a entrenar con lo de Escobar y tenía algo que estaba buenísimo de poder ir, compartir, quedarte a dormir en lo del otro, ranchar, que también Es verdad. pasaba mucho eso. Pasaba un montón de que a veces uno se quedaba con lo que era la competencia y de golpe conocías a la persona más la primera vez que te conocí al 100% fue en la casa de Chávez. Cuando yo llegué y estaban jugando a la Play. Y ahí como que tenés otra perspectiva de la persona y empezás a entender que tienen las mismas pasiones, te gustan las mismas cosas y ahí vas como generando como esa empatía con el otro. Viste, hay veces que medio que se confunden las cosas y dicen, no, porque yo con la creo que ella no, porque los Estúpidos Punky son rebarderos, porque Wizard es eterno, el Highlander de cosas, me da bronca que sea tan joven. Y viste, ni como que arrancan en esa y capaz que no se toman la molestia de conocer la persona e ir, como decís, irse a entrenar a la zona norte, a zona oeste. Pasa mucho y se ve. Se ve un montón, sigue de- pasando, siempre pasó y bueno, hay rivalidades que no pasan de moda igual y está Sí, bueno que sí. existan, pero con un cierto respeto. A veces Y- que se toman medio personal las cosas. Y tomando esto que dice Davis, digamos, como que sigue existiendo eso en algún nivel, como lo viejo que no termina de morir, y para vos, ¿qué es lo nuevo que no termina de hacer? ¿Cómo ves a la cultura hoy frente a lo que está pasando? Un poco tiraste entre renglones. Yo creo que falta un poco más de compromiso social con lo que hacemos. No hay que terminar de olvidarse de que la cultura hip hop nació por un contexto social y eso fue lo que hizo que una zona vulnerable en un momento pueda agarrarse del arte, abrazarse de eso y poder sanar lo que tenga que sanar, crecer, acompañar. Y tener el coraje y un mensaje claro también, cosas que suman, que construyan, que sea inclusivo y que busque también la diversidad. Lo que tiene de bueno la cultura es de que nunca deja de crecer. Creo que falta un poco más ponerse en un compromiso social y no que sea tanto el berretín de la fantasmeada, porque eso es solo un cartón pintado, que está buenísimo, pero hay mucho detrás de ese underground, detrás de cada persona, detrás de cada b-boy, viguero, organizador, rapero, grafitero, DJ o toda persona que da un espacio para que se quede un otro a dormir, es un montón. Y falta como seguir nutriendo esa red que antes existía por una cuestión de pasión y de porque uno tenía amor por la cultura y de por seguir creciendo y compartiendo. Sobre todo eso, era buenísimo de que tenía esta magia que tiene el mate, esto de compartirlo en una ronda, y eso es algo que me parece que tenemos que abrazar como cultura. Tenemos mucho hip hop en nuestra cultura argentina y no nos damos cuenta. Con el combinado argentino de danza tenés una foto con las madres de Plaza de Mayo,
¿no? Sí, en el año 2015 bailamos en el Teatro Argentino de La Plata, hicimos un evento para ellas en reivindicación y después hemos bailado en Plaza de Mayo también el 24 de marzo. Creemos que el activismo social tiene que ver con un montón de este tipo de cosas. Si bien cuando... Mira, está fuck, boludo. Sí, no, hay un recorrido por mucha gente que quiero mucho, que ha Sales, metido y ha ¿no? puesto SSLAE. Sí, Mariela Puyol la veo por ahí. Mariela, Jimenita, Lu, Sí, los tenemos ahí, Agustín Franzoni. El Cautivo, Víctor, Víctor Laura, Campillay, Andrea sí, sí. Cervera, Jimena Pérez Salerno, Mario Puyol. Esa foto, ¿eh? También Ojo. fue una manera de poder mostrar de que el hip hop podía tener algo que contar. Eso. Mira, nosotros tenemos un mensaje también para contar. Cuando el hip hop nació tuvo que ver con un contexto social que tenía que ver con las vulnerabilidades de los derechos, con el racismo. Y bueno, eso tenía que ver con el contexto que lo situaba. Y nosotros necesitamos situarnos contextualmente. Y tenemos un montón de cosas que tenemos que reivindicar y que seguir luchando como sociedad, como herramienta de transformación e inclusión que brinde por lo que nosotros creemos que es lo mejor para el otro. Hay una frase que dice, puede que no estemos de acuerdo en lo que pienses, pero yo voy a defender con mi vida para que vos puedas decir lo que vos pensás, así sea diferente a lo que yo pienso. Y tiene que ver con esto, con el respeto por el otro, con ver al otro, no perder estos valores, no perder lo colectivo, no perder la humanidad. El hip hop tiene que ver más con eso que con los berretines, me parece. Che, Totalmente. zarpado, Se confunde, boludo. a veces se da vuelta. Mal. ¿Viste el ejemplo de Unión Hip Hop? Me interesa preguntarte sobre eso. Sí, está buenísimo todo lo que están haciendo, me encantan, le están metiendo rosca a un montón de cosas que me parece que tiene que ir por ahí, que siempre fue el hip hop parte de eso, que tiene que ver con esta manera de poder tener una cosmovisión de lo que es nuestra cultura y de poder defenderla. Y cuando hablamos de cultura abrazamos todo. Entonces tiene que ver también con esto, con abrazar todo y poder hacerlo porque tiene que ver con una comunión con el otro, sobre todo eso. Y valorar la diferencia del otro, respetarla, así como puede existir estas diferencias que podemos situar desde lo que es contextual con el breaking, en donde puede existir la rivalidad entre qué es mejor el que hace power moving trick o el que tira solo top rock y fútbol. Esa rivalidad va a existir siempre. Bueno, la idea es que convivan todos juntos, o que hagas todo, o que tengas también tu misma idea de cómo crees que el breaking puede llegar a ser. Con estilo abstracto está buenísimo. En tanto vos tengas una narrativa que sea coherente con lo que estás queriendo decir y apoyes al otro y sume, es por ahí. Y está buenísimo que Unión Hip Hop va en relación a ese tipo de luchas. Yo me gusta decirle que el audio concuerda con el video. Esa. Buena. Che, boludo, que Sabiduría. es una banda de data la que tiraste. Podríamos estar hablando infinitamente. Sí. Igual charlamos que si querés te puedes quedar en el próximo. Sí, obvio. bloque, Sí, que vienen porque los está la pibes. máquina. Boludo, que ahora Sí, viene la amigo. máquina. Ahora Así la te quedas Real charlando Máquina un poco viene. de cosas. ¡Leyendas! Yo quería lo último, porque Dale. el último bailarín, a mí me interesa porque te iba a preguntar qué pensás de la danza. Pero creo que lo definís muy bien el texto del último bailarín, que es para vos ser un bailarín, ¿no? Para mí... ¿Querés comunicarlo o que citar el texto como vos te parezca? Sí, para mí cuando empecé a armar la obra hubo mucho que estuvo basado en relación a que tenía mucha impronta al cat, que tenía mucho esto de la danza, de que para ser un bailarín se necesita tener piernas largas, un peine prominente y tener mucha flexibilidad. Para ser un bailarín se tiene que tener mucha agilidad, buenos reflejos. Para ser un bailarín se necesita tener un cuerpo bello, proporcionado, brazos largos y torneados. Para ser un bailarín se necesita tener 2 brazos, 2 piernas, 2 caderas, 2 ojos, 2 rodillas, 2 orejas, 5 sentidos, o 4, o 3, o 2, o 1. Para ser un bailarín se necesita ser alto, bajo, flaco, gordo, lindo, feo, ágil, torpe, sensible, frío, llorón, inmutable. Y todo eso al mismo tiempo. Para ser un bailarín se necesita eso. Eso. Eso.
Para ser un bailarín se necesita tener un doble reemplazo de cadera con una prótesis striker no cementada, par de fricción, cabeza de cerámica, acetábulo de polietileno y una superficie rugosa que permite una óptima integración al cuerpo. Eso. Para ser un bailarín se necesita tener ganas, pereza, un padre muerto y algunos sueños. Para ser un bailarín se necesita tener un corazón. Vamos, uy, sí. ¿Ves por qué es eterno, boludo? Ah, se me puso la piel de gallina, amigo. Mirá ahí. Qué bueno. loco. Che, yo compro la obra, la quiero producir. Ya. Mu- No, muchas vamos, gracias, Wizard. Che, Ustedes boludo, por el una espacio. máquina, boludo. Seguimos con los Seguimos otras ahora. bestias que se viene mejor que esto, porque la verdad que me da envidia que sea joven. Chao. Che, un fuerte aplauso para Wizard y nos vemos la Allá del próxima. otro lado hay un amor por las redes, Ahí volvemos. Ya volvemos, ya.